Y bueno, esperamos que la pases bien y que sea un momento pues ameno para todos. Oh, bueno, muchas gracias. Aquí estoy disponible y atenta. Hola Pilar, mi nombre es Diana López, hago parte pues del club. Yo fui la persona que propuso el libro para que lo leyéramos en el club, La Perra. Yo lo había leído, me impresionó bastante y me gustó tanto que lo recomendé para que lo leyéramos, hiciéramos pues la lectura comunitaria. Ayer además pues felicitándote por ese logro tan grande de ese premio tan merecido. Pues no he leído, nadie ha leído la novela que escribiste, pero de verdad pues que con lo poco o mucho que conozco de tu obra, sé que te impresionar de muy buena manera. Entonces Camilo, que es el otro compañero, y yo somos los que vamos a conducir como la conversación. Yo primero voy a hacer una introducción y voy a presentar al grupo los datos, pues como datos generales tuyos. Pilar nació en Cali en la década de los 70, es de profesión comunicadora social y periodista de la Universidad Javeriana y se desempeñó como libretista o guionista y además como redactora publicitaria. En 2007 fue elegida como uno de los 39 escritores menores de 39 años más destacados de América Latina en el iFestival. Entre sus obras encontramos Cosquillas en la lengua, publicada por Planeta en 2003, Coleccionista de polvos raros, publicada por Norma en 2007 y por Aleph El Cobre en 2010, Conspiración Iguana por Norma en 2009, colección de cuentos Caperucita se come al lobo por Cuneta en 2012 y una reedición de Random House ahora en 2020. La Perra también fue publicada por Random House en 2017. En 2018, la obra La Perra, que es hasta el momento que es su obra más conocida, recibió el cuarto premio de la Biblioteca de Narrativa Colombiana, también el premio EAFID 2018 y el PEN Translate Award en 2019. Fue traducida esta obra, La Perra, al inglés, al danés, al holandés, al italiano y otra pues gran número de idiomas. Los National Book Awards, que es un prestigioso premio que se entrega que se celebra desde 1950 a lo mejor de la literatura en los Estados Unidos, la seleccionó como una de las finalistas para este premio. Y tenemos pues que ayer se ganó el premio Alfaguara y próximamente, creo que en marzo, si no estoy mal, Pilar, vamos a tener la obra del abismo. Por ahí estuvimos mirando también un fragmento de esa obra y pues ya todos estamos como ansiosos por ver con qué nos vas a sorprender. Esa es la presentación pequeña que hago sobre Pilar Quintana y es un honor tenerle acá. Camilo. Ajá. Es interesante escuchar que vamos a analizar un libro y que eres premiada por el otro. Me parece una gran oportunidad y me parece bien curioso, pero perdónanos ahí por esa. Entrando pues en materia, sabiendo pues de que tienes otros compromisos, que comienzo entonces con una de las preguntas pues que nos hicieron dentro del club, ¿vale? Entonces, hablando pues del tema más fuerte del libro, La Perra, ¿crees que es innato en la condición femenina el deseo de ser madre o consideras que es un tema más social que fisiológico? Con las dos cosas y lo contrario y los dos al mismo tiempo y viceversa. Creo que yo creo que hay mujeres con que, y me incluyo, yo nunca tener hijos y de repente a los 39 años me dieron ganas y lo tuve, y las ganas eran así una cosa, no tenía nada de racional, sino que eran de verdad como un instinto, el instinto de la procreación. Entonces, y yo creo firmemente que ese instinto existe y no solo en las mujeres sino también en los hombres, ¿verdad? Y quieren ser papás y es una idea que no se pueden sacar de la cabeza, pero también creo que hay mujeres y hombres que no quieren ser padres y punto, y ya, no quiero ser madre y ya, y que los dos están bien,
y que está bien, no, y no eso, es obligatorio, pues. que no es obligatorio y que qué rico lo que cada quien pueda hacer. O sea, la maternidad es durísima, entonces yo creo que las maternidades deben ser deseadas. Porque incluso cuando uno quiere tener el hijo y ha sido el sueño de su vida tener un hijo, y una vez nace, pues uno se encuentra con que es complicado. Entonces me parece que la maternidad debe hacerse desde el deseo, desde el deseo. Ajá. Pilar, el libro La perra comienza con una mirada, y es un tema que se desarrolla a lo largo de toda la obra, sobre el acoso social frente a la maternidad. Y ya que nos cuentas pues que habías decidido no ser madre hasta muy adelante en tu vida, ¿cómo contrarrestaste esa presión social? ¿La sentiste alguna vez? ¿La contaste de alguna forma? Pues la verdad es que a mí sí me decían como, ay, ¿vas a tener bebés? No. ¿Y por qué? Y yo, pues porque no quiero. Ay, pero tenga, no. Y yo, no, pues si usted quiere, téngalo usted, ¿verdad? A mí como que nunca me pareció, eso no pesaba sobre mí, ni nunca pesó sobre mí cuando me preguntaban si quería tener hijos y yo decía que no. Y en mi familia creo yo que fueron muy respetuosos con eso. Y supongo que es algo que yo tengo, que yo soy muy fuerte en lo que quiero y lo que no quiero, y ya, listo, y no tengo problema con decirlo. Me parece, a mí me interesaba indagar, porque yo creo que ahorita el feminismo está haciendo algo, y es la defensa de las mujeres que no quieren ser madres, y eso está muy bien defendido y tiene muchas defensoras. Pero entonces yo quería indagar en qué pasa con una mujer cuando verdaderamente quiere tener hijos y tiene ese deseo animal por tener hijos y no lo consigue. Y creo que eso de eso no hablamos tanto, como que hablamos de tener un bebé y ser mamá, o de no tener bebés y no ser mamá, pero entre esos dos lugares hay muchos lugares intermedios, hay pérdidas, hay mujeres que quedan embarazadas, hay mujeres que quedan embarazadas y abortan, claro. Hay mujeres que quedan embarazadas y tienen el hijo y dicen, ay, no, esto no era como yo pensaba y no me parece tan chévere. Y hay mujeres que se embarazan porque es una imposición social y de verdad no querían. Entonces yo quería indagar un poco sobre lo que no indagamos, y nosotros no indagamos en el deseo de ser madre, y cuando no indagamos en la infertilidad. Es un tema, cuando una amiga nuestra lleva mucho tiempo intentando, uno evita el tema y no quiere hablar de eso con esa persona, ¿verdad? Porque es doloroso, porque es difícil, porque es un monstruo, es terrible. Sabemos que causamos dolor cuando le preguntamos a una mujer que quiere tener hijos y no puede, y yo quería poner eso en escena, que no lo he visto. Sí lo he visto puesto en escena, pero en ese momento cuando lo escribí no lo había visto tanto en la literatura, pero digamos, uno lee Elisa Múgica y su literatura está atravesado por eso, y a mí me encanta esa autora, y les recomiendo mucho que se lean Catalina, donde es una mujer que desea tener un hijo y no puede, y tiene una pérdida, y le toca enterrar al bebé, y ella dice ahí cosas como, y me tocaba enterrarlo y luego hacer de cuenta como si nunca hubiera existido, y como si yo estuviera, como si nada hubiera pasado, y acaba de perder un bebé, ¿verdad? Entonces creo que eso era importante para mí, sacarlo de la oscuridad en la que lo tenemos y llevarlo a la luz. Mucho se habló, se ha mencionado también de la influencia que pudo tener Yerma sobre esta obra, que también es, digamos, que toca tangencialmente el mismo tema del deseo frustrado de una mujer de ser madre. Sí, lo toca desde ahí, y asistimos al drama de la mujer desde el punto de vista de la mujer, y vemos a la mujer, pero eso fue contado por un hombre. Y yo me acuerdo cuando yo la leí, y yo dije, ay, qué bueno sería ver esta historia contada por una mujer. Toda mi admiración para Federico García Lorca, me parece un grandísimo escritor, pero yo también quería verlo contado desde el lugar de una mujer, y en ese momento era cuando yo no quería tener hijos y me parecía que hijos era lo último que me iba a pasar. O sea, no, antes un tatuaje que un hijo, ¿verdad? Y entonces pues yo dije, lástima no ser yo la que lo voy a contar.
Y luego cuando terminé la PR y se la leyó un amigo mío que es editor y estaba editando a García Lorca, me dijo, oye, es que estoy editando a García Lorca, y ahí me di cuenta que yo había hecho aquello que dije que qué chévere que alguien hiciera, que yo lo había hecho, pero se me había borrado de la cabeza. Ajá, súper. Pues Y solo me di cuenta ahí. muy atrevido de tu parte, en realidad. Es no solamente considerarlo de opinión pues de García Lorca, sino ponerlo en la literatura, pues porque yo me pregunto cómo, pues sí, es tenaz cuando lo dices con la familia. Tú dijiste, bueno, sí, es muy fuerte, pero pues va a ser mucho más en la literatura. O sea, cómo se toma el tema de la maternidad hablando de la literatura cuando lo puedes leer y otra vez y otra vez y otra vez te hablan del mismo tema, y tú en ese momento, tengo entendido, no sé, corrígeme, creo que tú estabas en ese momento ya con el hijo y tú estabas escribiendo y con el hijo al lado, ¿cierto? ¿Me equivoco? O sea, ¿cómo enfrentas eso en la literatura y tú teniendo el hijo ahí mismo? Sí, pues lo que pasa es que yo creo que hay como unas personas a las que les gusta la literatura y son como esas personas que les gusta el fútbol y de vez en cuando se echan un partido en la cuadra con los amigos y pueden ser muy buenos pero esa no es su profesión es ser abogados, ingenieros o maestro de obra o la profesión que tengan, pero les encanta y hacen eso. Entonces yo soy futbolista profesional desde los 7 años, ¿verdad? Pero entonces soy escritora y dediqué mi vida a eso. Y pues fue un reto muy grande cuando yo tuve un hijo, porque yo no sé, a mí muchas veces me dijeron que si yo quería ser escritora tenía que renunciar a la maternidad. Y yo supongo que también por eso, pues, durante mucho tiempo, no sé si tenía que ver con eso, hay muchísimas mujeres escritoras que han escrito sobre eso y escriben sobre las mujeres necesitamos. Caballeros, ustedes están peleando y no me están dejando acá estar en mi evento. Mi amor. Bueno, y entonces está mi hijo con un amigo y están peleando perdón. Y entonces hay muchos ensayos al respecto, y es que nosotros las mujeres tenemos la carga pues de la casa, de las cosas de la casa, así tengamos empleadas que nos ayuden, que ayuden en la casa, que hagan los labores de la casa, nosotros somos las gerentes del hogar, ¿verdad? Y esa carga recae sobre nosotras. Y entonces, pues no sé, Virginia Woolf hablaba de la habitación propia, y es como una mujer necesita una habitación propia para escribir. Y muchas veces esa habitación propia es excluyente de los hijos, porque los hijos no respetan la habitación propia, ¿verdad? Los hijos están ahí todo el tiempo. Entonces ha existido y existió durante mucho esa idea de que una mujer escritora pues tenía que sacrificar la maternidad para poder convertirse en escritora. Y yo pues escribí gran parte de mi obra sin ser madre, y luego fui madre, pero la verdad es que yo no iba a renunciar a la escritura por la maternidad, porque es que es mi profesión. Yo escribo así no me paguen, ¿verdad? Es de eso vivo, en el sentido de que eso es lo que me completa. Entonces tenía grandes dificultades para la escritura, pero la escritura quería salir y salió. Pude escribir la novela con un niño tomando teta en el celular. Uy, tenaz. Pilar, en la obra, cuando Shirley se escapan, que Damaris acepta que la perra pues finalmente ha muerto y cree que no va a volver, algunas de nosotras lo sentimos como una forma de expresar el recordatorio que tienen las madres acerca de que los hijos no les pertenecen. ¿Fue eso lo que quisiste explicar o quisiste manifestar en la obra otro tipo de sentimiento o de situación?
Yo creo que muchas cosas, pero a mí sí me parece, ahora viéndolo en perspectiva, que la perra, yo escribí La perra para entender eso, para entender que que mi hijo no me pertenecía y que iba a haber un momento en que mi hijo se iba a ir, iba a ser de pronto rebelde como la perra y que yo tenía que aceptarlo y quererlo. Así que a veces a las mamás les cuesta trabajo aceptar eso, ese rompimiento que se produce en la adolescencia cuando los hijos empiezan a hacer lo que quieren y a vestirse como quieren y entonces se ponen un arete acá y la mamá dice, pero ¿cómo te pones ese arete en la nariz? Y se hacen un tatuaje o salen con una pinta horrible o salen con unos hombres que uno dice, ¿cómo estás saliendo con ese mechudo espantoso? Pues que les decían las mamás a uno. Y yo creo que pues yo tuve una mamá que fue así como tuvimos encontrones horribles en la adolescencia y entonces yo creo que yo en ese momento pensaba, yo tengo que entender desde ya, empezar a entender que yo tuve este hijo para cuidarlo hasta cuando él me deje cuidarlo. Y va a haber un momento en que él me va a pedir que no lo cuide más y yo como mamá que aprender a dejarlo ir y a dejarlo, a confiar en que ya lo cuide lo suficiente. O sea, es que uno cuida a los hijos para que puedan valerse por sí mismos y el hijo le empieza a decir a la mamá, ya me valgo por mí mismo y la mamá empieza, no, venga, no se vaya, venga. Entonces yo creo que La perra fue mi terapia. Con el hijo recién nacido fue mi terapia diciendo este bebé es mío ahora, pero lo va a hacer solo por un rato y luego tengo que aprender a dejarlo ir. Eso es fascinante. Es fascinante escuchar de parte tuya que realmente te sientes identificada pues con los personajes y que en realidad tú no escribes ficción, tú escribes en realidad es un paralelo entre tus vivencias, eso lo entiendo yo, qué pena me atrevo a decir eso. Y ahora yo me pregunto, ¿cómo es la selva? ¿Qué es la selva para ti? Pues cambian, pues avanzando. Pero primero lo que yo hago sí es ficción absoluta, allí están mis experiencias, pero no como me pasaron, ¿verdad? Sino está mi experiencia emocional, está lo que sentí, lo que pudo haber pasado pero no pasó y está absolutamente transformada y donde no es posible reconocer el germen de verdad, donde no es posible reconocer la verdad. Entonces en mis historias hay muchas cosas que se parecen a mi vida real y que partieron de mi vida real, pero yo las convertí en una mentira, en ficción. A mí me gusta mucho. Sí, en ficción. A mí me gusta mucho como lo pone Mario Vargas Llosa en un libro que se llama Cartas a un joven novelista, y él dice que el proceso de la escritura es como un striptease a la inversa. En el striptease uno se va quitando la ropa hasta quedar desnudo. En la escritura uno empieza desnudo y se va poniendo prendas y maquillaje y una nariz y una peluca y al final ahí adentro está uno. Pero lo que hay es una cosa donde no es posible reconocer a esa persona desnuda, ¿verdad? Porque está lleno de capas. A mí esa analogía me gusta mucho. Sí, y luego dijiste algo de la selva. ¿Cuál era la pregunta? Sí, la pregunta pues también es para ti, ¿qué es la selva? Es que aparece mucho, pues aparece en tus libros y como que le tienes muchos respetos. Tú dijiste también que el Pacífico es más fuerte que el Amazonas. Creo que alguna vez dijiste, bueno, no sé, pues discúlpame que no me recuerdo, pero tengo entendido como que la selva es algo del Pacífico, algo de otro nivel. ¿Es así o qué es lo que más te atrae de la selva? Cuéntanos un poco más de la selva para ti. Bueno, pues yo viví 9 años en la selva y para mí es un escenario encantador y es un escenario muy rico para escribir sobre él. Me gusta como escenario de historias. Entonces creo que para mí la selva es eso, es un escenario muy potente. A mí me gusta mucho la selva porque viviendo en la selva, a mí me tocó como quitarme muchas capas de estupidez, de cosas que uno siente y piensa sobre la naturaleza cuando uno vive en la ciudad, y cuando llegas a vivir a la selva, no a una finquita en la zona cafetera, que eso es domesticado, a la selva del Pacífico colombiano, que hay culebras y zancudos y humedad, y el mar es bravo y llueve todos los días del universo. Cuando uno vive allá, pues
todo lo triple hippie y como esa sensación de, ay, yo vine aquí a vivir en armonía con la naturaleza. ¿Cuál armonía? Aquí yo necesito el machete para salir a ver que esta selva no se me venga a meter a mi casa porque me quiere derrumbar mi casa, ¿verdad? Entonces en la selva vos descubrís que sos salvaje también. Tu lado salvaje sale y necesitas salir porque a la selva solamente podés vivir en la selva no abrazándola y diciendo ven, porque si haces eso pues la selva te come y te convierte en abono en 3 días y punto, ¿verdad? A la selva tenés que vivir con a ver, aquí estoy con mi machete y usted aquí y yo allá. Y así vivimos, es bellísima, pero allá, aquí esta es la raya que yo le pongo, ¿no? Claro. Entonces tiene una osadía, tienes que ser muy osado entonces. Sí, para vivir allá. Ahora que mencionas incluso que uno se vuelve salvaje o que casi que su espíritu, su alma retorna a lo salvaje, ese final tan fuerte del libro, porque todos, no sé si a los compañeros les pasó, pero cuando estábamos leyendo la obra, siempre temimos que Rogelio le hiciera algo a la perra, que le hiciera algo horrible a la perra, y fue finalmente Damaris la que le hizo daño. Ese final tan fuerte, ¿lo tenías desde que ideaste la novela o fue llegando a medida que la escribías? ¿Cómo no, la novela que yo iba a escribir era una señora va a matar una perra, pero entonces la pregunta creadora es, ¿y quién es el personaje que narra una perra? ¿Un maltratador de animales? No, pues lo mata en el primer párrafo. Si es un maltratador de animales, lo mata en el primer párrafo. El reto para mí como creadora era hacer que una buena persona, una persona maternal, linda, que al principio de la novela dice, yo no creo que nadie sea capaz de envenenar un perro, y al final ella hace, o sea, yo no sé si sea peor ahorcarla o envenenarla, pero pucha, la mata con sus propias manos, no tirándole un veneno, ¿verdad? Eso era lo que yo quería contar. Y al mismo tiempo yo necesitaba un villano porque mi personaje era una mujer buena, linda, dulce, maternal, y entonces ahí no tengo elementos para hacer una historia interesante. Una mujer linda y muy buena adopta una perrita y quiere mucho a la perrita y la ama, pero yo no podía, o sea, y la novela empieza a pasar cuando la perra se escapa ahí y se rompe la relación entre ellas, pero la perra ahí pues eran 9 meses, la perra tenía ahí 9 meses, entonces pues no podía estar yo 9 meses de amor porque eso quién se lo va a leer, y la amaba y la cuidaba y la enjabonaba y se daban besitos y todo eso no tiene interés. Entonces me tocó crear un villano que es Rogelio, y entonces en la primera página él le corta no en la primera página, pero en los primeros capítulos le corta la cola a un perro y uno dice, Dios mío, este señor le va a hacer algo a la perra de esta señora, Dios mío, qué horror. Pero yo tenía que engañarlos, tenía que poner una tensión narrativa, tenía que engañar al lector para que el lector dijera, no, yo estoy con Damaris y ese es un villano horrible y aquí va a haber un problema horrible cuando él le haga daño a esta perrita. En el momento en que la relación de la perra y Damaris se rompe y Damaris empieza a sentir cosas feas por la perra, yo ya pude mostrar que Rogelio en realidad también tenía su corazoncito. Pues como todos en la vida, nosotros tratamos de ser buenos, pero les apuesto que todos ustedes tienen un secreto de algo horrible que han hecho alguna vez. Todos hacemos cosas malas, ¿verdad? La maldad no está allá afuera y no son unos señores horribles, asesinos, paracos, que son los malos. Sí. Esos, pues sí, pero los malos también somos nosotros. Y a mí me gusta no ser, pues yo que me voy a poner a ver la maldad afuera cuando está dentro mío. Esa es la maldad que me interesa como creadora, investigar la mía propia, mi instinto asesino. Y esta novela surge de esa pregunta: ¿qué haría que yo llegara a matar? Y ahí está la respuesta. Eso haría que eso fue lo que construí. Tendría que ser negra, haber nacido pobre, haber sido abandonada por mi papá, por mi mamá, por mis tíos, tener un marido emocionalmente maltratador, y tener una culpa del pasado, tener un altar, porque por esa culpa me hizo erigir un altar, adoptar una perra que es el animal más fiel del mundo,
Y aún el animal más fiel del mundo me abandona y luego va y destruye lo que es sagrado para mí. Esa fue mi respuesta, como conseguí convertir, no sé si yo, pero mi personaje en asesina. O sea que que los elementos inamovibles de la narrativa tuya, entonces, era tener el asesinato de la perra y era el tener la selva. Esos eran los elementos inamovibles. ¿Qué otros elementos, cuéntame, que tú desde un principio la tenías clara? Pues ya nos dijiste pues que el asesinato, pues la relación, ¿cierto? La realidad la veo yo como de los seres humanos, que no somos buenos y malos, sino que somos dualidades. ¿Y qué otros elementos tuviste como fijos en la obra? Bueno, pues eso era lo único inamovible. Una mujer va a matar una mujer que no ha podido tener hijos, va a matar una perra. Y la selva. Eso necesitaba pasar en la selva. Pero entonces ahí lo otro todo fue negociado. Lo otro era negociar, pues yo ver qué le conviene más a esta historia. Si un personaje que sea una mestiza del interior de Colombia como yo, pero entonces yo empecé a trabajar esa mestiza y esa mestiza pues tenía privilegios y esa mestiza si quería quedar embarazada podía ir a la ciudad, a la casa de su familia, ir a la EPS o a la prepagada si era más acomodada económicamente, podía hacerse un tratamiento de fertilidad, podía saber si la infertilidad era suya o de su marido, podía iniciar un proceso de adopción. Y pues yo decía, no, pues que esa historia no pasa en la selva, esa historia pues haciendo filas en la EPS y poniendo tutelas, y yo dije no, y entonces inyecciones, y me toca investigar como los tratamientos de fertilidad. Yo dije, esa no es la historia que yo quiero contar, yo quiero hacer una mujer contra los elementos. Y entonces ahí mi personaje se convirtió en una mujer negra nacida pobre en el Pacífico colombiano. Pilar, ya que pensamos que has vivido en otros países y en otras formas de vivir, como en otras civilizaciones, ¿qué extrañas de esos lugares y que no hubieras tenido, o qué te aportaron esas experiencias a tu literatura, que has adoptado en ellas? Yo creo que yo he escrito sobre mis viajes, pero muy poco, y yo creo que la gran ganancia, el gran aprendizaje fue la distancia. Yo pude ver a Colombia con distancia, pude oír y vivir en un país que usaba un español que no era el colombiano y entender dónde era español y dónde era solo español colombiano, ¿verdad? Entonces eso me dio como cierta perspectiva sobre nuestras palabras y también sobre nuestra manera de ser, ¿verdad? En Colombia la violencia está naturalizada. Entonces yo pude ver a través de los ojos de otros latinoamericanos y de personas de otras culturas cómo la violencia no era naturalizada y entonces ver así nuestra propia violencia con ojos nuevos. Denme un segundo. Voy a hacer una pausa porque por acá tengo una situación. Esa es la nueva realidad, ¿no? Ahora trabajando y a la vez en la casa. Un comentario ahí. Yo leí por ahí, Diana, que ella fue guionista de una película. Me gustaría que les contara. Se llama Lavaperros. Yo no sé si ya lanzaron la película o la van a lanzar. No sé si ella nos quiere hablar sobre eso. Apenas lo leí ahorita. Una película que ella fue la guionista. No sé el tema ni nada. Listo, Constanza, ahorita le preguntamos de pronto sobre las otras influencias y de pronto sobre los proyectos que ella tiene y que además de la literatura en que más ha trabajado, que nos cuentes sobre esa parte. Sí. Sí, le preguntamos eso. Gracias. Muy bien, van muy bien. Sí. Pues precisamente
la siguiente pregunta que le hacemos entonces va a ser las influencias y preguntarle entonces sobre alguna obra que también, si les parece bien, hagámosle esa pregunta. Sí. Relacionada con las, sí, pero dale. con las referencias, ¿no? Sí. Sí, dale, Cami, preguntémosle sobre esa parte, como para que nos hable de eso. De esos ¿Sobre los aspectos. autores que lee o sobre qué? Sí, sí, es más o menos eso, como autores, libros, cine. Influencias como de otra índole, no solo literaria, sino de pronto como otro tipo de gusto. Hola, aquí volví, qué pena. Hola. Bueno, ahí te íbamos a preguntar entonces un poco entonces de las experiencias que has tenido y las influencias que te llevaron pues a escribir tu obra. Pues es muy bien que lo has escrito desde lo que has vivido, desde ahí partes, pero queríamos también saber un poco de las influencias literarias y de pronto del cine, pues de pronto películas, ¿hay algo de guionista en ti, algo de películas en tu obra? Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, pues yo fui, mi escuela fue ser guionista de televisión y creo que para mí fue una experiencia fundamental como narradora ser guionista de televisión porque me enseñó cómo se cuenta de manera efectiva una historia, ¿verdad? Entonces esa es una experiencia para mí muy, muy importante. Bueno, en cuanto a escritores y escritoras, pues yo en mi colegio tuve la fortuna de estudiar en un colegio que tenía una gran biblioteca y que tenía unas buenas profesoras de literatura y que tenía unas buenas bibliotecarias. Pero muy estricto. Entonces, era un colegio muy estricto, pero pues tenía una gran biblioteca y entonces yo leí muchísimo en el colegio y leí grandes obras de la literatura universal, leí colombianos, los clásicos. Creo que en mi formación me hubiera gustado, en esa formación temprana, haber leído más mujeres colombianas, contemporáneas, digamos. Creo que ahí no había mucho de eso. Y pues para mí, como mis grandes maestros han sido Jane Austen, García Márquez, Andrés Caicedo, y creo que esos tres son los maestros fundamentales porque los leí desde los 14 años hasta los 20 años y ese fue mi periodo como de formación como escritora. Y luego a mí me gustan mucho los autores de Estados Unidos efectivos como Hemingway. Me gustan también los autores o como Chandler, por ejemplo, los autores muy efectivos como Patricia Highsmith. Ese estilo me gusta mucho y creo que eso lo leí durante los años 90, durante mis años de formación universitaria, y para mí fueron muy importantes para explorar cómo se cuenta una historia de manera efectiva en pocas palabras. Y creo que ellos son grandes maestros, esos autores, en eso. Y luego hay muchísimos autores muy impresionantes. Me gustan también mucho los autores muy originales, como Kurt Vonnegut. Me gustan los autores capaces de armar retratos psicológicos a partir de situaciones simples también. Bueno, yo creo que pues podría nombrar muchísimos más, pero creo que esos fueron como los más importantes de mi formación. Okay. Aparte de estos escritores que has nombrado, en el cine, ¿qué autores te gustan? ¿Qué tipo de cine consumes, si es que lo consumes? Y también sabemos que fuiste guionista de una película. De pronto nos podrías contar un poquito sobre eso. Bueno, sí, yo escribí, a mí me gusta mucho el cine y tengo como un género favorito que es la ciencia ficción del fin del mundo. Es una película en la que el mundo se acaba, yo me la quiero ver, pero es un género difícil
en el que no, a veces hay obras muy malas sobre eso con zombies y cosas así hartísimas, entonces, pero sí hay unos muy buenos, hay un libro magnífico de Cormac McCarthy que se llama La carretera, que es sobre eso, es un niño y hay una película también, pero la película a mí me pareció malísima, el libro es estupendo y es un papá y un niño. ¿De qué autor? Cormac McCarthy. Uh-huh. Entonces él es también un autor capaz de pintar un mundo muy oscuro en pocas palabras y de construir todo ese universo apocalíptico de gran manera. Entonces me gusta la ciencia ficción, sí, pero cada vez sufro más porque hace poquito con 2 amigos hicimos una lista de las grandes películas de ciencia ficción y son poquitas. De verdad, no es como drama que uno puede hacer una lista y es interminable. De ciencia ficción, la lista de buenas películas no es tan grande. Okay. ¿Ciencia ficción o fantasía? ¿Qué es mejor para ti? A mí la fantasía no me gusta y no conecto. El Señor de los Anillos, Narnia, esas cosas, no. A mí me gusta la ciencia ficción, sí. Ya. Entonces sí sería como más por ese lado. Ajá. Bueno. Sí. ¿Cómo? Yo quería saber un chisme. ¿Ya estás bien? Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Salvador, ¿cierto? Salvador. Hola, Salvador, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? No estás muy bravo. Yo te vi muy bravo y muy triste. Eso se pasa rápido. Oye, yo te quería... Pilar. Yo te quería preguntar, adicional a la pregunta, era ¿cómo reaccionó tu familia cuando leyó el final del libro La Perra? ¿Cómo fue tu círculo más cercano, esa reacción cuando terminó de leer ese... ¿Cuál familia? Como pues, mi mamá, mis primos. Sí, pues tus amigos, pues no sé, como tu círculo más cercano, no sé, tu editora en ese momento, no sé, ¿qué dijo con el final? No, pues... El final fue muy fuerte. Yo no me acuerdo, me acuerdo como mis lectores cercanos que les gustó la novela. Ajá, lo que pasa es que a veces mis lectores cercanos leen la novela en su primer borrador y no lo que leyeron ustedes, que es la novela ya editada y terminada, que ha sido un proceso más largo. Entonces muchas veces esos lectores le dan a uno como sugerencias para mejorar o para, entonces ese círculo más cercano es el que no ve la novela terminada, sino la novela cuando todavía le falta trabajo. Ya. Entonces me dieron muchas sugerencias, digamos, mi esposo, otro amigo la leyó ya, 2 amigos la leyeron ya más terminada, pero también me dieron grandes sugerencias. Pilar, sabemos que algunos de los personajes de la obra están basados en personas reales. ¿Todavía conservas esas relaciones de amistad con las personas de esa selva, de ese lugar donde viviste tantos años? Jaime Sí, Santos. pero yo no sé si se pueden decir basados, pero es que ellos es como les van a decir basados, pero yo nunca hice eso, no, jamás hicieron ninguna de las cosas que aparecen ahí. Es más como que cuando uno construye los personajes, uno toma modelos de la vida para ponerlos a hacer las cosas que uno ideó para sus personajes, ¿verdad? Pero yo no diría que ellos al verse ahí digan, pero yo jamás hice eso, yo nunca he hecho, y además yo no me llamo Rogelio y además yo no tengo esa cara y además, claro, no porque no son esas personas, pero sí, claro que sí tengo amigos todavía del Pacífico colombiano que somos muy cercanos y seguimos siendo muy cercanos. Okay.
¿Y ellos leyeron la novela, tuvieron acceso a ella? ¿De pronto te comentaron algo si la leyeron? Mis amigos más cercanos, más, no, porque no son personas lectoras, ¿verdad? Digamos, mi mejor amiga en el Pacífico colombiano hizo hasta segundo de primaria y yo creo que ella no disfrutaría leer para nada una novela. No, eso no le llaman, no. Pero si algunas personas, en el lugar donde yo viví es una zona muy poco privilegiada, donde solamente se estaban empezando, eran ya bachilleres, pero cuando yo llegué allá eran adolescentes y esas eran las primeras generaciones de bachilleres, ¿verdad? La gente de mi edad no había estudiado sino hasta segundo, tercero de primaria, todos, no había analfabetismo porque allá casi todos sabían leer y escribir, pero era una zona de personas con muy pocos privilegios. Entonces las personas amigas mías de mi generación no tenían educación lectora, digamos. Entonces los lectores que conozco son personas mucho menores que yo, que ahora tienen 30 años, digamos, y ellos se leyeron la novela y la disfrutaron, y hubo una especialmente que era la hija del tendero, y el tendero era como era mi familia ya, porque era la única persona con la que yo podía contar, era muy cercano, y su hija vive ahora en la Patagonia, y ella me dijo y la mamá fue a visitarla a la Patagonia y le llevó la novela, y ella me dijo: Pili, gracias porque volví a mi playa, y caminé por el estero, y caminé por mi playa, y vi a mi papá en la tienda, y entonces para mí esa fue como una de las lecturas más importantes, porque si la novela era leída por un nativo del Pacífico colombiano que se sentía en su lugar de origen, yo ya había logrado lo que me propuse. O sea, para mí eso fue como una de las lecturas que más satisfacción me dieron. Oye, desde la Patagonia hasta Estados Unidos con la Beach, ¿no? Ya ha recorrido todo el continente y por todo el mundo. Qué buena, qué gran logro. Sí, afortunadamente. No sé si de pronto alguna de las personas que está conectada quiere hacerle una pregunta que no le hayamos hecho a Pilar, o un tema que no hayamos tocado. Sí, yo le quería preguntar que cómo le pareció la versión en inglés de La Perra, si la miró, si le parece interesante o cambia mucho las palabras, las expresiones. Pues es que era un reto impresionante pasarla al inglés. Es una novela que como está escrita en un lenguaje sencillo puede parecer sencilla, pero la novela tiene unas sutilezas en español que en inglés se pierden. Digamos, la traductora al inglés me dijo: yo sé que en español todo el mundo entiende que la protagonista es negra, pero en inglés no se entiende que es negra. Y yo, ¡oh! Entonces ella me decía, ella a veces dice unas frases que pueden ser muy racistas, a menos que ella sea negra, porque si ella es negra, la frase que está diciendo no es racista porque está hablando de la negritud, ¿verdad? Entonces a ella le tocaba hacer una maroma para que el lector desde el principio supiera que ella era negra. Entonces ella me dijo: he buscado millones de maneras. Entonces hay un momento donde la protagonista dice que se fue al otro pueblo a comprar, que es porque su prima vendía productos para el pelo, y ella dice: yo necesito cambiar productos por alisadores, y así ya ahí doy una pista. Y luego hay un momento donde dice que la estaban peinando, y ella dijo: puedo cambiar peinando por trenzando, y así yo ya les digo a todo el mundo se la pilló que es negra, ¿verdad? Y yo le dije: hágale. Entonces ya tuvo que hacer esas maromas para ahora la versión que ella hizo. A mí me encantó leerla en inglés y me produce como algo muy raro, porque cuando la leo en inglés es una novela que me gusta. Las novelas que uno escribe, uno no sabe si le gustan o no. O sea, eso es como que a uno le preguntan si el hijo de uno es divino, es bonito. Uno va a decir: divino, es el niño más hermoso y puede tener la nariz torcida y el ojo caído, y a uno le parece que ese muchachito es divino. Pues la novela de uno cree que está bonita, ¿verdad? Y luego cuando sale uno se da cuenta que los
los enemigos y los críticos y la gente que no lo quiere a uno dice qué novela tan mala, ¿verdad? Entonces uno dice, uy, cuando leo La perra en inglés, yo la leo y digo, uy, esta novela a mí me gustaría, qué chévere, ¿quién la escribió? Y fui yo. Muy buena. Súper. Qué lindo eso, Pilar. O sea, te conquistaste a ti misma con esa novela. No, pues es que es una traductora muy buena porque es una traductora. Yo tenía mucho miedo y es el único idioma además que puedo revisar. Entonces para ella la responsabilidad es mayor porque el traductor al chino pues puede hacer que le da la gana y yo no me voy a dar cuenta. Pero pues en esta yo sí me iba a dar cuenta. Y Claro. y ella vino acá y hablamos y estuvimos hablando y ella me dijo, yo le dije como, ella me dijo, ¿a qué le tenés miedo? Yo le dije, lo que más tengo miedo es que La perra está escrita en un lenguaje sencillo porque esa narradora no es Damaris, no es la mujer negra que estudió hasta segundo de primaria, pero sí es una mujer que no es una intelectual de la ciudad, ¿verdad? Pero tampoco esa narradora es una campesina que hable como una ignorante, ¿verdad? No, entonces, yo quería saber ella qué iba a hacer ahí, cómo iba a hacer, porque es que en Estados Unidos yo decía, ¿cómo van a hacer esa voz? Y la escritora, la traductora es sureña, es del sur, y entonces ella sí que conoce el hablado de los negros campesinos y de los negros de la ciudad y de los blancos campesinos y de los blancos de la ciudad. Entonces yo creo que ella hizo un ejercicio, o sea, ella lo adoptó a su medio y yo creo que es muy bueno que ella sea del sur de los Estados Unidos porque ahí ese sur de los Estados Unidos se parece, no me parece en nada, pero es lo que más parecido podría llegar a ser al Pacífico colombiano, digamos. Claro, entonces creo que de ahí también lo importante de esa nominación al National Book Award, que es, y como libro pues traducido, como traducción. Claro, y es una novela además que en Estados Unidos el tema de la raza es súper delicado y nosotros acá le decimos nosotros en todas las familias les apuesto que ustedes tienen un negro y el negro dijo y el negro no sé qué y el negro es mestizo, ¿verdad? No es negro. Y nosotros acá decimos los negros del Pacífico colombiano y en Estados Unidos hay ciertos giros de nuestro lenguaje que allá traducidos literalmente son racistas y esta traductora logró escenificar todo el problema de racismo que hay en La perra, pero haciéndolo de una manera que no fuera chocante para los lectores gringos. Claro. Pilar, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros es un honor grandísimo, con mayor razón después de ese premio que te ganaste ayer, que me imagino que estás llamada por todas partes, que los compromisos no te dejan ni respirar, y habernos acompañado en este ratico, de verdad que muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente. Gracias. Te mereces de verdad. Muchas gracias a ustedes y les pido disculpas. Carol, yo sé que lo sabe, estoy lo más baja de baterías que ella me ha visto en toda la historia de la humanidad y es porque de verdad han sido 2 días maravillosos y felices, pero me voy a quejar aquí, pero no le digan a nadie que me oyeron quejándome, pero esta mañana estábamos hablando justamente de esto, yo le decía, el año pasado Pilar estuvo supremamente activa porque la editorial tiene un proyecto que se llama el Mapa de las Lenguas y es un proyecto en el que todos los países, cada país propone 1 o 2 autores locales y el compromiso es que al año siguiente se lanza el libro en el país de origen, ese libro se lanza en todos los países en simultáneo. Entonces el libro La perra se lanzó el año pasado en todos los países de Latinoamérica, en muchos países gracias al Mapa de las Lenguas. Adicional a eso, se relanzó el libro de cuentos, entonces fue el lanzamiento de La perra, nivel global La perra, el lanzamiento de los cuentos, y estuvo supremamente activa. Y esto, digamos que se ha venido corriendo para este año, teníamos este compromiso y otros,
entonces ahora sí no sé cómo vas a hacer, porque es que tienes premio Alfaguara, la nueva novela, y cuando me contabas que estabas escribiendo una novela, yo decía, bueno, tengo que pensar en el plan para ir organizando el plan de lanzamiento de la novela. No, y Sebastián además me había dicho, la sacamos, pues él sabía, entonces la sacamos a mitad de año y yo tenía 6 meses de tranquilidad. Iba a estar en mi casa trabajando en mi nuevo proyecto, no iba a tener nada más sino estar en mi casa en sudadera. Claro, y de hecho hoy en día, digamos, este fin de semana va a estar muy activo el libro Perros en España, pues en muchos países porque se está lanzando una comunicación global. Entonces, estás vigente con 3 libros por diferentes situaciones, entonces eso es una locura. O sea, descansar, no creo, yo no creo. Bueno, Pilar, muchas gracias, de verdad. Gracias por haber aceptado, gracias por unirte a este encuentro tan especial, a Iván Camilo, a Diana, a Edith, bueno, a todos, a Natalia, gracias por la invitación y pues seguimos en contacto para poder organizar otros escenarios. Estamos súper dispuestos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Buen fin de semana para todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Chao. ¿Qué es este momento? No, qué maravilla. Bueno.